con mucha información, con una nueva época de gobierno, como le decía a los oyentes de los sábados, aunque sé que muchos están los sábados y los domingos. La verdad, mucha actividad presidencial, mucha actividad de los ministros, mucha actividad del Congreso que hay y que va a haber con las sesiones extraordinarias para marcar línea, marcar la cancha acerca de hacia dónde va este gobierno, que es lo que la gente votó. A ver, la coherencia entre este gobierno y sus votantes, más allá de las incoherencias del gobierno de Mauricio Macri y su votante, es que este gobierno va en el sentido que dijo que iba a ir. Hace lo que la gente votó cuando lo puso Alberto Fernández en la Casa Rosada. En el gobierno Mauricio Macri de entrada hizo lo que nunca dijo que iba a hacer. Por ejemplo, la primera semana, echar un montón de empleados públicos, perseguir a trabajadores del Estado y sobre todo sin pagar indemnización. Ahora mire qué distinto. Después de 4 años se instala la doble indemnización, porque como ocurrió en otra época, cuando es más del 10%, más de 2 dígitos, corresponde que los trabajadores cobren el doble por esa situación y además por el tema de que no hay trabajo. Entonces el tiempo que los trabajadores están sin trabajo, se supone que tienen que cobrar una doble indemnización para poder parar la olla hasta tanto se reactive la economía y puedan conseguir nuevo trabajo. Hoy vamos a hablar del tema de las prisiones preventivas. Usted que por ahí es lego en la materia, dice, ¿cómo puede ser que los mismos jueces que antes decían que no a la excarcelación, por ejemplo, de Julio Devido, de Roberto Barata, ahora dicen que sí? O concretamente en este caso, el 20 de noviembre, el Tribunal Oral 7 dijo que no correspondía a la excarcelación. Y ahora el 13 de diciembre, menos de 23 días, dijo que sí corresponde la excarcelación. En un caso de Barata, libre; en el caso de Julio Devido, prisión domiciliaria, que seguramente en los próximos días se va a transformar en libertad definitiva por ahora, mientras dure el proceso, porque esto tiene que ver con una causa anterior, no es la causa que se resolvió ayer. Y más allá de los personajes, de los nombres, vamos a hablar del fallo que determinó esta situación. Y el fallo es tan contundente sobre la arbitrariedad de la medida, la no probanza del peligro de fuga, la no probanza de la perturbación de las investigaciones, el tema impresentable del juez de Cámara Martín Irursun del poder residual. Mire, con el criterio de Martín Irursun, hoy Laura Alonso tendría que estar presa. Porque recuerdo que la causa de Río Turbio, donde pidieron el desafuero y detuvieron a Julio Devido, es un delito de administración fraudulenta. Tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. El mismo delito, o en realidad la misma pena, que tiene el encubrimiento agravado de Laura Alonso en la causa donde también está procesado Juan José Aranguren, que con la de Agustín Irursun también tendría que estar preso. Que obviamente no debe ser así, pero esto fue lo que instalaron desde la justicia federal, acompañado por los medios hegemónicos, que fueron determinantes. Ellos pedían prisiones y la justicia le daba prisiones. No era que la justicia dictaba una prisión preventiva y los medios hegemónicos cubrían. Pedía Clarín, pedía La Nación, ponían en tapa, podían a sus especialistas en editoriales, opinando, y al otro día que había cámaras de televisión, periodistas, en las puertas de las casas de quienes iban a ser detenidos, están con una situación de casco, chaleco, antibala para funcionarios públicos. Imagínense que le hubiera pasado lo mismo a Laura Alonso. Chaleco, antibala y casco, ¿no? O a Juanjo Aranguren, que dirían los amigos de Shell. ¿Cómo le ponen casco a Aranguren? Será para que no escuche las quejas de la gente por todos los aumentos. Pero bueno, digo, aclaro, no corresponde esto. Algo pasó en estos 4 años, que hubo algunos jueces con mentes calenturientas que cambiaron toda la jurisprudencia
y determinaron que por ser kirchnerista se genera la doctrina Irurzun del poder residual. Una vergüenza, una medida arbitraria, repito, sea para Laura Alonso, para Juan José Aranguren, para Mauricio Macri, para Del Caño, para Cristina Fernández del Kirchner, para Julio de Vido, para cualquiera. Un aborto de la naturaleza, la doctrina Irurzun, que tiene su fundamento, persecución a los funcionarios anteriores. Y aclaro, y lo repito, la función de uno es también hacer docencia en los temas que la gente no tiene por qué conocer. Esto no implica que al final del juicio sean culpables o inocentes. Esto tiene que ver con la libertad mientras dura el juicio penal. Y muchos dicen, pero hay un montón de detenidos que tienen prisión preventiva. Sí, correcto. Y la verdad que no es lo mejor. Pero esos delitos tienen que ver con delitos violentos, homicidios, secuestros extorsivos, casi delitos infraganti, donde eventualmente, salvo un juicio abreviado, al que lo detuvieron con la mano en la masa, como se dice, en la calle, qué sé yo, en un tiroteo, robando un banco, robando una casa particular, etcétera. Ahí estamos ante una situación que eventualmente permitiría la prisión preventiva, no más de 2 años, atención, que la prisión preventiva tiene un límite. Pero en el caso de funcionarios públicos, donde es tan difícil probar los delitos porque es administración pública, todo cuando un dinero sale lleva la firma por lo menos de 6 auditores, hay escalas que se superan hasta tanto se produce la liberación de un cheque para cualquier tema, una obra pública, una licitación, lo que sea. El tema hay que ser más cuidadoso con los delitos de la administración pública, que son muy graves, inclusive son más graves que los otros, que el robo de un motochorro, pero de acuerdo al movimiento del Estado y al control que hay, es mucho más difícil de probar. Un motochorro va, te tira, y si está casi infragante y tenés 4 testigos, sabés que el motochorro es violento, que eventualmente puede darse la fuga, que a lo mejor no tiene de domicilio, etcétera, etcétera, y esto permite, en algunos casos, que quede detenido. La regla general es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. Pero podemos decir que ha ido bajando el tema de personas con prisión preventiva en la justicia, tanto nacional como provincial, casi a un 60%, lo cual es una barbaridad. Pero antes había mucho más, porque no se puede tener una persona, repito, más de 2 años detenida sin dictar una medida que tenga que ver con la condena o la absolución. En un ratito estamos con las tapas de los diarios, en un ratito vamos a hablar de Marcelo D'Alessio, porque el día miércoles tiene que ir a Dolores, estará mano a mano con el juez Alejo Ramos Padilla, que conoce muy bien su accionar, porque tiene todo el expediente, donde hay casi 8 personas procesadas, algunas con prisión preventiva, entre ellas, obviamente, Marcelo D'Alessio, Rolo Barreiro, Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, que fue beneficiado también con la prisión domiciliaria, pero en este caso por un tema de salud. El día viernes también ya se fue a su domicilio. Vamos a ver si podemos hablar con el abogado de Aníbal de Gastaldi, que fue sindicado por Marcelo D'Alessio como quien le encargó el tema de Pedro Echeves, que fue la primera causa que dio origen a un montón de otras causas que nacieron el día que Alejo Ramos Padilla fue en persona con una delegación policial a allanar la casa de D'Alessio y encontró un montón de dossier, un montón de carpetas de un montón de personas a las cuales estaba siguiendo, persiguiendo, extorsionando, buscando información, etcétera. Le vamos a contar todo lo que sabemos porque se dice una cosa respecto de lo que dijo D'Alessio. Lo primero que usted tiene que saber es que D'Alessio reconoció culpabilidad al menos en 4 hechos que tienen que ver con delitos del Código Penal. De las 20 acusaciones que tienen, 4 hechos, dijo, sí señor, fui yo, pero no estaba solo. ¿Con quién estaba? ¿Con un funcionario público? ¿Con una legisladora o legislador? ¿Con un fiscal federal? ¿Con un juez federal? Bueno, de ahí está la cosa. Las conclusiones van a salir de ese tema, del temita de a quién señaló y la prueba que puede aportar de la persona que señaló como
partícipe de un delito que él reconoció. Tampoco implica esto que, en caso de probarse, él obtenga una prisión domiciliaria o eventualmente una libertad. Esto era en el juzgado de Claudio Bonadío, donde estaba Carlos Stornelli, donde él dijo públicamente que no había sortijas para todos, que en realidad, de alguna manera, el fin era apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente. No importaba a los otros. Era Cristina Fernández de Kirchner, porque también se actuaba en yunta con el Poder Judicial y el Poder Mediático. Recuérdense la tapa de los diarios. Todos los días, tapa de los diarios, el tema, la causa, la fotocopia de los cuadernos, y en una madrugada Claudio Bonadío mandó a detener un montón de gente, ¿se acuerda? Sin haber corroborado ninguno de los dichos de Oscar Centeno, que recién estaba declarando. A Centeno lo trajeron detenido, Centeno contó un montón de cosas en el tema de la fotocopia de los cuadernos, e inmediatamente mandó a hacer un raid, una casa de brujas, usted se debe acordar, una madrugada, el juez Claudio Bonadío, obviamente con la anuencia del fiscal Carlos Stornelli. Ese será otro de los temas. Le dije el tema de las medidas, el tema de las retenciones, el decreto de ayer, que tiene que ver con subir las retenciones, que vamos a decir una cosa, no es tanto, digo, no hagan tanta laraca porque no es tanto lo que suben las retenciones, no sube el 3000% como la luz, o el 2000 como el gas, o qué sé yo, un 80% como en un año las obras sociales o las prepagas. No, nada que ver, qué sé yo, la carne el 9%, y la soja el 27%, que es un poco más de lo que tenía antes. Y la verdad, durante tanto tiempo la gente del campo ganó un montón de plata y no liquidaba, porque si hubiera liquidado hubiera habido dólares. Bueno, ahora tendrá que liquidar más rápido y tendrá que obviamente hacer lugar al tema de las retenciones, que esas retenciones es para recaudar dinero, para eventualmente ayudar a la gente que mucho menos tiene, que pasa hambre y que está en la pobreza. ¿Está claro? No hay mucha vuelta que darle. 7:20 en la ciudad de Buenos Aires, 19:08, bajó un poquito.